en estos momentos cuando nos juntamos como hermanos en Cristo, venimos ante tu presencia, Señor, como niños, para ser enseñados por ti. Amén. Padre, necesitamos tanto el conocer tu palabra, el conocer, Señor, las verdades que has dejado, que son esenciales para nuestra preparación. Así que, Señor, venimos con un deseo de aprender, tenemos hambre y sed de justicia. Y tú has prometido, Señor, que tú nos saciarás. Así que es con alegría que nos sentamos a tus pies para que nos enseñes. Padre, yo no vengo como profesor, pues el único profesor que tenemos es Cristo Jesús, que nos enseña a través de su Espíritu. Y Padre, pedimos entonces que al sentarnos como hermanos a escudriñar tu palabra, que podamos hacerlo, Señor, con un espíritu de humildad, que podamos hacerlo, Señor, con un deseo de aprender y ser guiados por ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. Padre. Muy bien, entonces ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya. Entonces, estamos estudiando acerca de la justificación por la fe y todavía no llegamos a estudiarla en pleno, pero lo que estamos haciendo, estamos poniendo fundamentos que nos van a permitir luego entender cómo es que Dios y el por qué Él nos justifica y nos santifica. Y la semana pasada hablamos acerca de que Jesús es nuestro todo. Si tú no entiendes esa realidad, tú vas a constantemente en tu vida cristiana tener el sentido de que tú debes de alguna manera impresionar a Dios, que es el verdadero fundamento del paganismo y del catolicismo. Y la idea de que nosotros como seres humanos debemos de alguna manera impresionar a Dios a través de nuestras acciones, a través de lo que nosotros creemos y de nuestra vida para que Él nos acepte. Y es de ahí entonces que vienen la idea de los sacrificios y ¿cómo se llama? Los peregrinajes y de todas esas cosas que están basadas, tan arraigadas en Sudamérica, Centroamérica y también en los países paganos como India y los países asiáticos y todo eso. Porque la idea base es de que, bueno, Dios, para que Él me acepte, para que Él me responda a nuestras oraciones, para que Él se interese en mí, yo de alguna manera tengo que mostrarle que yo soy digno de ser acepto. Y es eso también la base de nuestra naturaleza. El yo, la naturaleza humana sin ser convertida, quiere en forma natural ser reconocida, sentirse importante, sentir que hemos ganado algo, que valemos por nuestras acciones, no por lo que somos, sino que por nuestros hechos, por nuestras acciones. Entonces, la justificación propia es el resultado natural de una naturaleza que necesita sentirse importante, sentirse valioso, no por lo que somos, sino que por lo que podemos ofrecer. Pero el Evangelio revela de que no hay nada en nosotros que Dios vea que es bueno. Estamos totalmente vacíos de bondad propia. Lo opuesto, el apóstol Pablo dice de que en mí, es eso, en mi carne, no hay nada bueno. Entonces, el Evangelio, el propósito del Evangelio es humillar al yo para que se someta al plan que Dios ha desarrollado para la salvación del ser humano. Entonces, cuando tú entiendes de que no hay nada en ti, y que no le puedes ofrecer nada a Dios, que lo único que tú puedes pedir es misericordia. Entonces, cuando llegamos a eso y somos convencidos de nuestra pecaminosidad, cuán caído estamos y que nosotros no podemos producir nada bueno por nosotros mismos, entonces ahora vamos a buscar la solución para nuestros problemas afuera de nosotros y no dentro de nosotros.
Te fijas que la primera mentira o la segunda mentira que Satanás le dijo a Eva fue que nosotros seríamos como Dios. Y eso está muy arraigado dentro de nosotros. El deseo de justificarnos por nuestras obras. A lo mejor no lo entendemos, la profundidad de maldad que hay en eso. Por el hecho de que la Biblia en el libro de Romanos, si vienen al libro de Romanos capítulo 3, la palabra, las Sagradas Escrituras nos muestran en el capítulo 3, en el versículo 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que Dios el Padre es el justificador. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno se justifica a sí mismo? Uno está tomando el lugar de Dios. Y eso es natural en nosotros. Hay dentro de nosotros una enemistad contra el Dios verdadero. Nuestro corazón no se somete a sus mandamientos ni los puede observar. Somos rebeldes por naturaleza. Y está el deseo de autoexaltarnos sobre Dios, porque ese es el origen del pecado. El pecado naturalmente lleva al poseedor de este principio a desear exaltarse más allá de Dios. Y cuando nosotros nos justificamos por nuestras obras, eso dice que nosotros somos Dios, que nosotros nos podemos justificar a nosotros mismos. Entonces tomamos el lugar de Dios. Es por eso que el catolicismo, por naturaleza, se iba a desarrollar naturalmente a llegar a tomar el lugar de Dios, desear cambiar la ley de Dios y poner en el trono de este sistema a uno que se cree Dios. Si es la manifestación, el catolicismo es la manifestación externa de lo que está dentro de todos nosotros, el principio de Babilonia, que es el deseo de autoexaltarnos y confiar en nosotros mismos y creernos que nosotros lo poseemos todo. Y eso es el principio de Dios. Eso es lo que Satanás le dijo a la mujer, serás como Dios. Cuando sepas el bien y el mal, entonces serás como Dios. Entonces, Dios desea humillarnos. La humillación no es una humillación aquí mala, sino que desea Dios que llevarnos al punto que reconozcamos que nosotros lo necesitamos todo y que no podemos otorgarle a Él nada. Cuando el ser humano es convencido por el Espíritu Santo de su necesidad, de su pobreza, como lo vimos la semana pasada. Cuando llegamos al punto que nos damos cuenta que estamos vacíos, que somos pobres y que no tenemos nada, entonces el cielo nos declara felices, bienaventurados. Ese es el principio del crecimiento en la vida cristiana. Mientras tú y yo no lleguemos al punto de reconocer que no tenemos nada y que somos absolutamente menesterosos, entonces, no importa cuánto tiempo has pasado en la iglesia adventista, no importa qué posiciones ocupas dentro de la iglesia y cuánto haces, mientras no tengas la conciencia de tu necesidad, no eres cristiano. Eres un pagano vestido con ropas de cristiano. Un lobo rapaz vestido como oveja. Eso es la verdad. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque mientras tú no tengas la conciencia de tu necesidad, Cristo no va a ser precioso para ti. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en Cristo todos los tesoros. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido. En Cristo se encuentra todo. Él es nuestro todo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Pero si en tu alma no hay anhelo por Jesús, ¿cómo lo vas a tener? Y tú tan solo vas a tener anhelo por Cristo cuando tú veas tu necesidad.
Entonces, el primer paso, el primer paso del Evangelio es llevar al ser humano a ver su necesidad. Cuando tú veas tu necesidad, entonces ahí viene el gran deseo de tener a Cristo y amar a Cristo. Cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús, él dice de que todo lo que él veía como ganancia, todas sus riquezas, todo aquello que le daba sentido de riqueza en su vida, cuando vio a Cristo, se dio cuenta que todo eso era pérdida y lo contó como basura para tener a Cristo Jesús. Esa es la actitud que nosotros debemos tener como cristianos. Eso es lo que hace un cristiano. Esa es la base del cristianismo. La gran diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones es que el cristianismo pone la responsabilidad y el peso de la salvación en Cristo Jesús, en nuestro sustituto. El paganismo pone el peso en el ser humano. Ustedes, por ejemplo, estudian al Islam, al islamismo. Y el islamismo uno les pregunta, oye, ¿cómo eres tú? ¿Cómo, cuando tú pecas, cómo te perdona Dios? Porque ellos no tienen salvador. Ay, ellos dicen, no, muy bueno, si yo cometí un pecado de este tamaño, yo tengo que hacer algo bueno de este tamaño y ya el problema se solucionó. Entonces, si pecan hacen un pecado, ellos tienen que hacer dos cosas buenas y ya está solucionado porque es como una balanza. Si tu pecado te dice así, entonces, ¿cómo se llama? Para balancear la cosa, tú tienes que hacer más cosas buenas y mientras todo esté balanceado, no hay problema. Entonces, ¿en quién está el peso de la salvación de ellos? Está en el peso sobre sus hombros. Entonces, el cristianismo es la única fe que le ofrece al ser humano un salvador, un sustituto, alguien a través del cual tú y yo somos aceptos. Muchas veces, queridos hermanos, tristemente, el adventismo se ha manifestado de una manera legalista, en el cual nosotros enseñando nuestros estilos de vida, la dieta, los cambios de dieta, los cambios de ropa, las cosas que no debemos hacer, las cosas que debemos hacer, el pagar el diezmo, el guardar el sábado, y todas esas cosas se han exaltado y han llevado al creyente a pensar de que si él hace todas estas cosas, él es acepto por Dios. Muchas veces es algo inconsciente. Yo me siento buen cristiano porque yo guardo el sábado, pago el diezmo, doy las ofrendas, voy a la iglesia, me visto de una manera, como de una manera, hago todas estas cosas. Entonces ahora yo soy acepto por Dios, ahora estoy bien. Entonces eso es falso. Nuestra aceptación es en Cristo Jesús. Sin Cristo no tienes nada. En Cristo lo tienes todo. Ahora, estamos estudiando la justificación por la fe paso a paso. Así que yo no quiero que lleguen a conclusiones antes de que nosotros terminemos la serie. Porque yo les voy a presentar la justificación por la fe en su todo. Y van a ver a veces cuando estamos estudiando ciertos estudios que a ustedes les va a parecer de que yo estoy enseñando una justificación por la fe falsa. Pero es que yo estoy concentrándome, por ejemplo, cuando nos concentremos en la justificación, no vamos a estar hablando de la santificación. Entonces, cuando nos concentremos en la justificación, a ustedes les puede parecer que el pastor Samuel Braga les está enseñando de que las obras no son importantes, pero no es así. Una vez que yo les haya presentado todos los temas, ustedes van a tener una visión de la justificación por la fe completa. Pero tenemos que tomarlo paso a paso. Así que no quiero que corran ni se desanimen ni creen de que estamos enseñando. No. Escuchemos todo primero y luego lo vamos a poder sintetizar y tener el cuadro completo de esta gran verdad que es la justicia por la fe. Muy bien, vamos a estudiar el tema de hoy. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a esto? Si tienen, abra su micrófono ahí. Y Pastor, yo quería... Sí, dime, Sebastián.
que en la palabra de Dios es todo muy coherente, y la otra vez con Augusto estamos estudiando Daniel, y yo le decía a Augusto, más allá del libro de Daniel, que hay un mandato que no está dentro de los 10 mandamientos, como amar al prójimo como uno mismo y a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. Hay otro mandato que dice Jesús, que no juzguéis. Muchas veces nosotros vemos una situación de un hermano que está en problemas, que puede tener problemas con el alcohol, con las drogas. Inmediatamente nuestra naturaleza miserable hace que emitamos un juicio sobre ese hermano o sobre la acción que toma ese hermano. Pero en realidad lo que tenemos que hacer inmediatamente es ver al hermano y pensar cómo lo podemos ayudar, porque esa era la naturaleza de Jesús. Jesús siempre estuvo al servicio de la gente y para ayudar. Y Jesús te dice que no juzguéis, no por una casualidad ni por nada, o sea, sino porque somos todos pecadores, entonces no podemos medir con una vara diferente a la miseria humana que nosotros tenemos por naturaleza. Lo que podemos hacer es, como usted dice, consagrarnos a Jesús y ayudar a esos hermanos, o sea, no juzgar. O sea, ya desde el no juzguéis, te está diciendo que no te pongas más arriba que otro. Me parece que eso también suma y da una cierta coherencia a lo que usted dice. Ya, gracias, Sebastián. Sí. Ahora, muchas veces se dice dentro del adventismo de que el amarnos los unos a los otros es el mandamiento número 11, pero no es verdad. El mandamiento del amor, el amor es la esencia de los 10 mandamientos. La primera ley, ¿cómo podríamos decirlo? Los 10 mandamientos es una expresión de la ley divina del amor. Y tú tienes ese principio base que es el amor, que se refleja después en dos expresiones: amor a Dios y amor al ser humano, amor al prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma y con todo tu cuerpo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las dos expresiones del amor hacia Dios y hacia el hombre. Y luego vienen los 10 mandamientos, que son una expresión de aquellos dos principios adaptados para la necesidad humana. Entonces, el mandamiento no juzgarás es un cumplimiento de aquel principio del amor. Si yo amo a mi prójimo, yo no lo voy a juzgar, yo no voy a andar criticándolo, poniéndome en sobre de él o mirándolo en menos, porque eso es una actitud que me pone a mí encima del otro. Ahora, el juzgar a la persona, pero el juzgar acciones, Dios tenemos permiso para eso. El determinar que algo es bueno o algo es malo, algo es error o algo es verdadero, que el hermano está enseñando error o que está enseñando lo correcto. Dios nos dio la capacidad de juzgar aquello, pero no juzgar la intención del corazón, no juzgar a la persona como persona. Eso es lo que ha sido prohibido para nosotros. Sí, Matías. Pastor, recién pensaba y me venía a la cabeza Santiago 4:12, cuando dice: uno solo es el dador de la ley, quien puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y en el contexto viene hablando de no murmurar contra otro, que eso es muchas veces lo que hacemos, si se puede decir, ¿cierto? Y el punto, no sé si lo podríamos, o ya no estaríamos yendo a la parte de la esencia de la palabra juzgar y juicio y cómo la utilizamos, pero me parece que es el tema de la condena que damos, ¿me entendés? O este hizo tal cosa, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos emitiendo un juicio de valor, estamos diciendo qué está haciendo, qué, y nosotros cómo lo entendemos, si está bien o mal, y ya es juzgar. Ahora bien, cuando yo digo, está haciendo esto que no está bien y se merece esto, ese es el problema. Porque acá Dios es claro y dice que es el único que puede condenar y que puede salvar. Es Dios, es Cristo, no nosotros. Entonces el punto es justamente la condenación o el veredicto, ¿cierto? Después de la acción. Creo que ese es el punto. También, por ejemplo,
si tú y yo nos hubiéramos visto al ladrón en la cruz, ¿qué opinión habríamos tenido nosotros de aquel ladrón? ¿Cómo nos habríamos, qué habrían sido nuestras palabras? Bien, Dios vio al ladrón de una perspectiva totalmente distinta a la que nosotros lo hubiéramos visto. Y es por eso que tú y yo no tenemos la capacidad de ver y de entender todas las circunstancias que han llevado a una persona a actuar de la manera que está actuando. Es por eso que debemos omitir y arrancar de la tentación de juzgar a una persona. No importa quién sea, cómo estén actuando, nuestra labor, nosotros podemos juzgar hechos, acciones. Nosotros podemos decir, sí, el homosexual es como se llama, yo no estoy de acuerdo porque la palabra de Dios dice en lo que están haciendo, o el ladrón o el mentiroso. Eso sí tenemos derecho, pero no podemos de ahí entrar y rechazar a la persona. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa capacidad de ver lo que está en el corazón. Puede que, como Rahab la ramera, la habríamos juzgado nosotros, la habríamos hablado mal de ella, habríamos dicho que ella es esto nunca va a entrar en el cielo, y sin embargo la Biblia la llama una mujer de fe. Era ramera, pero tenía fe, y se salvó con ella y toda su familia, y llegó a ser una mujer santa y una mujer que llegó a estar en la genealogía del Mesías. Entonces no tenemos la capacidad nosotros de juzgar. Nunca debemos juzgar a la persona. Debemos callar nuestros labios cuando viene en cuanto a la persona. Podemos decir lo bueno y lo malo, pero no la persona. La persona debe ser dejada en las manos de Dios. Muy bien. Vamos entonces a estudiar nuestro tema de hoy. Vamos a ver si lo terminamos hoy. Si no lo podemos terminar hoy, lo terminamos la próxima semana. A ver Pastor, sí. Saludos desde Chile, soy Christopher. Había Ya, conversado con Christopher. usted, lo saludamos. Yo quería hacer una pequeña acotación que quizá puede ser que nosotros no tenemos un conocimiento cabal. Por ejemplo, estuve viendo un tema de usted que se llama la divinidad de Cristo. Y después estuvimos estudiando un libro que se llama Cristo y su justicia, que es de L. J. Wawonel, que son de los mensajes de 1888. Entonces, cuando uno de repente no conoce bien la divinidad de Cristo, cae un poco en lo que es la justificación por las obras. Nosotros cuando leímos ese libro empezamos a ver a Cristo de una manera diferente. Lo estudiamos con mi polola acá y tenemos principios de estudiar otro que se llama Pacto Eterno, igual, que es súper bueno. Y uno entiende mejor el carácter de Dios, y que Cristo igual es Dios. Y por medio de eso entendemos igual que Él es el único que nos puede dar el poder para vencer el pecado, no nosotros por nosotros mismos. Claro. Amén. Gracias, hermano. Ok, vamos entonces a ver las tres experiencias que Jesús tuvo que experimentar para poder llegar a ser nuestro Salvador. ¿Cuáles son las realidades que Jesús tuvo que entrar y vivir para poder proveernos la realidad de la justicia por la fe? Muchas veces son cosas que no entendemos, aceptamos verdades, pero no entendemos el por qué. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que Dios sea justo y que justifique al pecador? Que trate al pecador como que nunca ha pecado, que trate al pecador como que es perfecto, santo, puro, lo trata como a su hijo. ¿Cómo puede ser Dios justo cuando hemos violado todos sus mandamientos y merecemos la muerte eterna? Entonces, ¿cómo puede Dios ser justo y hacer esto por nosotros? Nosotros lo juzgaríamos como injusto, no justo. Y sin embargo, la Biblia dice que cuando Dios justifica al pecador, Él es justo. Entonces, para poder entender eso, debemos entender lo que Jesús hizo, no tan solo con su muerte, sino que con su encarnación, con su vida y luego con su muerte y su resurrección. Eso es lo que vamos a
a investigar hoy para poder dejarlo en claro. Hay 3 pasos que Jesús tomó, que yo los llamo de esta manera: la identificación, la participación y la sustitución. La identificación, la participación y la sustitución. Estas son las experiencias en las cuales Jesús entró para poder llegar a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces vamos a primero ver la identificación. Veamos primero, vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículo 15. En el momento que Adán y Eva pecaron y cayeron en el catástrofe del pecado, Dios intervino en su realidad. Dice que escucharon a Dios caminando en el fresco de la tarde. ¿Y cuál fue la reacción de Adán y Eva? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque la naturaleza de ellos había cambiado ahora. Ya no veían a Dios como un Dios amante, un Dios paciente, un Dios misericordioso, sino que ahora veían a Dios como un enemigo. Y entonces ellos inmediatamente se escondieron asustados. Estaban avergonzados, estaban con el sentido de que iban a morir y que Dios los iba a destruir y que iban a pagar por todo esto, y se esconden porque tienen miedo de Dios. Pero luego dice que Adán escuchó la voz de Dios, y en la voz de Dios no debe haber habido ira, no debe haber habido deseo de venganza, y cuando escuchó la voz de Dios, Adán salió y comenzaron a hablar. Y en el versículo 15, Dios le da a Adán el plan de la redención, el plan de la salvación. ¿Cómo es posible de que Dios, en vez de castigar a Adán, porque Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás? Y yo he estudiado bastante esto y no encuentro en el capítulo 3 cuando Adán murió. Ni Adán ni Eva murieron. Lo opuesto, al fin del capítulo 3, Adán y Eva salen del Edén vestidos y en una relación con Dios, han sido perdonados. No murieron. Entonces, ¿cómo fue? ¿Les mintió Dios? No, Dios no miente, pero Dios tenía un plan. Y el plan se desarrolla en el capítulo 3, se le entrega en forma teorética en el versículo 15, y luego en el versículo 21 Dios les muestra lo que va a ocurrir para que ellos puedan ser salvos. Y en el versículo 21 se muestra Dios sacrificando 2 corderos o 2 animales en favor de ellos. Y luego son vestidos por ello. Eso lo vamos a estudiar otro día. Versículo 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí se encuentra la promesa que Dios le da a Adán y el desafío que le entrega ahora a Satanás. Satanás cree de que él ha tomado control de la raza humana, producto del pecado, y de que ahora los seres humanos se van a unir a él en su rebelión. Pero Dios interviene y le dice, no, yo voy a intervenir y voy a poner enemistad entre tú y la mujer. ¿Quién es la mujer? Nosotros sabemos que en la profecía la mujer es la iglesia, es el pueblo de Dios. Así lo que Dios le está diciendo a Satanás, que va a haber seres humanos que van a tomar su lugar. Ellos van a llegar a ser la mujer. Van a tomar su lugar, van a tomar su posición, van a aceptar la salvación. Y va a haber enemistad entre ellos, entre la mujer y Satanás. Y luego dice, y entre su simiente y la simiente tuya. Hay 2 simientes. La mujer tiene una simiente y Satanás tiene una simiente. ¿Quiénes son las simientes de Satanás? Bueno, la simiente de Satanás son aquellos seres humanos que no se ponen de parte de Cristo. Dice el apóstol, dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Así que ahí está la simiente de Satanás. Pero ¿quién es la simiente de la mujer? Hay
Hay alguien que tiene el micrófono prendido y hay bastante bulla, a ver si pudiéramos ver. Entonces, ¿cómo se llama? La simiente de Satanás son los seres humanos que rechazan la oferta de salvación. ¿Quién es la simiente de la mujer? Bueno, dice en el versículo 15, esta. En el hebreo dice él. Así que dice, él te herirá en la cabeza. Así que la simiente... podríamos Pastor, apagar el usted puede microfonito, silenciar. por favor. Karina Ponce creo que es el audio que se está escuchando. Y yo estoy queriendo silenciarla, pero no puedo. Sí, me parece. Ahí se... Ya, muy bien. Ahí quedamos claros. Muy bien. Entonces, la simiente de la mujer no es un montón de hijos, sino que la simiente de la mujer es una persona. Se dice él, es un varón. Él te herirá en la cabeza. Así que a través de la línea de la iglesia, de los hijos de Dios de todas las edades, va a venir un ser que va a destruir a Satanás. Le va a dar una herida en la cabeza y en el proceso de herirlo, él mismo va a ser herido, pero la herida va a ser en su talón, en el talón de su pie. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 nos dice que la simiente es Cristo Jesús. Así que en el capítulo 15, en el capítulo 3, versículo 15, se presenta el plan de la salvación desde principio a fin. Se nos muestra al gran héroe de la Biblia haciéndose ser humano y sufriendo y poniéndole una herida de muerte. Y también se nos muestra que Satanás va a ser destruido. Todo el plan de la redención en un versículo. El versículo 15 se llama el fundamento de las Escrituras. Todas las Escrituras se escribieron para mostrarnos el cumplimiento de este versículo. Esta es la llave de las Sagradas Escrituras. Pero es interesante que aquí se nos muestra que el Salvador de la raza humana es un ser humano. Pero para poder destruir a un ser espiritual, debe ser más que ser humano. Ese es el primer indicio que se nos da de la doble naturaleza de aquel que nos iba a salvar. Vengan al libro de Isaías, capítulo 7 y versículo 14. Esto es lo que se llama el Mesías, el prometido, el Salvador, el ungido. Isaías, capítulo 7 y versículo 14. Martín, ¿estás ahí, Martín Diab? Antes que se me olvide, puse un enlace en los mensajes en cuanto a la fecha 508, la importancia de esa fecha en la profecía, pero está en inglés. ¿Tú lees inglés? Lo voy a pelear. Si no puedes, te la traduzco y te la doy la próxima semana traducida, toda la página. Después lo vemos bien. Hay mucha información buena ahí. Después lo vemos bien. Ya, ok. Muy bien, vamos al libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y su nombre se llamará Emmanuel. Ahora, aquí tenemos nuevamente la presentación mucho más clara que en Génesis 3:15 de la doble naturaleza de aquel que nos iba a salvar. Es el hijo de la Virgen. Hijo, así que es un varón. Es un ser humano nacido de una mujer, pero su nombre nos muestra su identidad. ¿Cuál es su nombre? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Así que este ser humano no es tan solo ser humano, sino que también es Dios. Es Dios que ha llegado a ser un ser humano.
Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero. Y miren ahora, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow, así que el hijo que nos es otorgado, el niño que es nacido en nuestro medio a través de la Virgen, no es tan solo un ser humano, él es Dios fuerte, Padre eterno. Así que aquí encontramos una de las verdades maravillosas de Jesús, que Jesús es Dios, pero a la misma vez él es hombre. Es hombre y es Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conciliar eso en nuestra mente? ¿Se fijan la naturaleza de la verdad? Como ya les he hablado varias veces y se les voy a repetir esto muchas veces, que para tener a Jesús tú tienes que tener estas dos realidades. Para que Jesús sea Jesús, Jesús debe ser Dios y Jesús debe ser hombre. Si tú exaltas la divinidad de Jesús al costo de su humanidad, eso es herejía y destruyes a Jesús. Y si tú exaltas su humanidad al costo de su divinidad, eso es herejía, destruyes a Jesús. Para tener a Jesús, tú tienes que tener a Jesús como Dios y como hombre. Ahora, hay otra realidad en Jesús, que Jesús, y no vamos a hablar de esto ahora, pero se las presento. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el Hijo del hombre. Tres polos en la verdad de Jesús. Y esos tres polos se deben mantener en tensión, es una paradoja. Parecieran que se contradicen. ¿Cómo puede ser Dios eterno, sin origen, y a la misma vez ser el Hijo de Dios? ¿Y cómo puede ser a la misma vez Él ser el Hijo del hombre? Un ser creado, cuando Él es el creador. Entonces, esto es una paradoja. Y pareciera que se oponen, que están en oposición. Pero cuando tú estudias, es esta paradoja que hace a Jesús quien Él es. La maravilla de Jesús. Ahora estamos mirando dos de esos aspectos. Dios y hombre a la misma vez. Y la Biblia nos presenta a Jesús de esta manera en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Mira, vengan al libro de Jeremías, capítulo 23. El libro de Jeremías, capítulo 23 y versículos 5 y 6. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Dice así. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién era el renuevo justo de David? Era el Mesías, el prometido que iba a venir a través de la descendencia de David. Él iba a ser hijo de David, un ser humano. Y luego dice, en sus días será salvo Judá. Así que él es rey y también salvador. E Israel habitará confiado y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cuál es su nombre? Jehová, justicia nuestra. Así que, ¿quién es el Mesías? El Mesías es Jehová. Es un rey humano. Es descendiente de David, nace por la línea de David y sin embargo a la misma vez Él es Jehová, nuestra justicia. Así que nuevamente aquí se nos presentan estas dos realidades de la identidad de Jesús. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Vamos a ver en Juan capítulo 1, ahora el Nuevo Testamento. Los que le acabo de presentar es el Antiguo Testamento, presentando a Cristo como Dios y hombre. Ahora en el Nuevo Testamento, San Juan 1. San Juan 1, versículos 1 al 3 y luego el versículo 14.
Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que aquí se nos presenta al verbo y al verbo se lo presenta que cuando el principio viene, Él ya era. El principio era, eso representa eternidad, en el principio era el verbo, él había existido por siempre, pero llega un punto en cuando llega el principio. ¿Cuándo es ese principio? ¿Cuándo es ese principio? Bueno, yo tengo algunas maneras de pensar del principio, que se las comparto otra vez cuando hablemos de Jesús como el Hijo de Dios. Cuando llega el principio, Jesús ya ha existido por la eternidad. Perdón, me está molestando aquí el teléfono. Déjenme apagarlo, porque a veces... Ya. Entonces, cuando llega el principio, el verbo ya era. Y esa palabra era muestra eternidad. No tiene principio, él no tiene origen como Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Así que había existido por la eternidad con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Así que Él es Dios. Y más aún, luego nos dice el versículo 3 que Él es el creador de todas las cosas. Y el versículo 4 nos dice que Él es el dador de la vida. En Él se origina la vida. En Él estaba la vida, dice. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Así que el Dios del cielo, el creador, el dador de la vida, el eterno Jehová, Padre eterno, Dios fuerte, llega a ser un ser humano. Las dos naturalezas. Cuando tú lo miras, el grave problema de los judíos, hermanos, es de que ellos nunca aceptaron a Cristo como Dios, porque ellos lo veían como hombre. ¿Y saben ustedes por qué Satanás rechazó a Jesús en el cielo y rechazó su divinidad? Porque él lo veía como hijo de Dios. El aceptarlo como Dios era actuar por fe en la palabra de Dios. Y es por eso que Satanás, su gran guerra ha sido contra el Hijo de Dios, contra Cristo. Si tú eres el Hijo de Dios. El celo, la ira contra Cristo. Así que aquí tenemos, hermanos, claramente las dos naturalezas de Jesús. Jesús tiene tres realidades. Él es Dios, Hijo de Dios y hombre. Pero ahora estamos contemplando dos de esas naturalezas. Dios y hombre. Vamos al libro de Romanos, capítulo 9 y versículo 5. Tristemente, dentro de nuestro pueblo, ahora desarrollándose una teoría que ya es muy, muy vieja, es tan vieja como el hilo negro, dicen, que es la teoría que dice que Jesús no es Dios como el Padre, sino que Él fue creado por Dios y por lo tanto Dios le dio la autoridad y el derecho de ser Dios, pero que no es eterno como Dios el Padre, que el único Dios el Padre, el único Dios eterno es Dios el Padre, pero eso es una herejía. La Biblia no enseña eso. Eso lo vamos a estudiar otra vez. He estado tomando una serie de temas para un grupo en México en cuanto a eso. Porque la Biblia nos muestra claramente de que Jesús es Dios como el Padre y es eterno como el Padre. Pero Satanás odia ese aspecto de Cristo. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne, ¿vieron? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Se fijan las dos naturalezas presentadas ahí? Claramente se muestra a Jesús que Él es descendiente de los patriarcas, viene por la línea de los patriarcas. Él nace según la carne como un bebé humano. Imagínense qué
¡Qué misterio! El Dios del cielo, el Creador, se vuelve una criatura. Y es gestado en el vientre de María, su mamita humana. Es gestado ahí y pasa por todas las etapas que un ser humano pasa. Maravilloso. Grande es el misterio de la piedad. Dios se ha hecho carne, dice el apóstol Pablo. Es un misterio, hermanos. Es un misterio maravilloso. ¿Cómo el Dios del cielo puede llegar a ser nuestro hijo, nuestro hermano? Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Y vamos a leer hasta el versículo 7, pero yo quiero, estos versículos simplemente estamos mostrando la realidad maravillosa de Cristo, Dios y hombre, 100% Dios y 100% hombre. Les voy a leer ahora una cita muy linda de la hermana White donde ella habla de esto. Dice entonces, Filipenses 2, 5 al 7, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en el original dice, el cual siendo en naturaleza Dios, la forma, su naturaleza, era por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, o como dice el original, como cosa que robar, que desear. Así que para él ser igual a Dios no era algo que él deseaba. ¿Por qué? Porque por naturaleza él es Dios. Y luego dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Así que en estos versículos muestran esa primera realidad que Jesús tuvo que participar, o que tuvo que entrar para poder salvarnos. Y es la realidad de la identificación. Dios llega a ser humano para identificarse con nosotros. Miren lo que la hermana de White nos dice. Les voy a presentar esta cita en la pantalla para que ustedes puedan verla y puedan leerla conmigo. Es una cita bastante extensa, pero es una cita muy linda porque aquí la hermana de White muestra las dos naturalezas y cómo interaccionan entre ellas y cómo Jesús podría haber usado su naturaleza divina para ayudar a su naturaleza humana, pero no lo hace. Es muy, muy, muy linda esta cita. Así que la vamos a leer, se las comparto ahora. Me vas a tener que dar permiso, Melissa, para poder compartir mi pantalla. La Melissa tiene el poder. Ahí está, ahí está. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Muy bien. ¿La ven? ¿Sí? Dice así. Se las voy a... Déjenme ver si no. Eso no resulta eso. Así que se las comparto así. Dice: el apóstol volvería nuestra atención desde nosotros mismos al autor de nuestra salvación. Él presenta ante nosotros sus dos naturalezas, la divina y la humana. Aquí está la descripción de lo divino, quien estando en la forma de Dios pensó que no era un robo ser igual a Dios. Él era el brillo de su gloria y la imagen expresa de su persona. Ahora del ser humano fue hecho a semejanza de los hombres y siendo encontrado en la condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Asumió voluntariamente la naturaleza humana,
Fue su propio acto y por su propio consentimiento. Así que Jesús libremente, Él decidió hacerse humano. Nadie lo empujó, no fue coercionado, Él no fue creado para cumplir este papel. No, Él libremente asume la naturaleza humana. Fue su propio acto y su propio consentimiento. Él vistió su divinidad con la humanidad. Él estuvo todo el tiempo como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que había mandado el homenaje y provocó la admiración del universo de Dios. Él fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la condición de un hombre. Él caminó por la tierra como un hombre, por nuestro bien se hizo pobre, para que a través de su pobreza pudiéramos ser ricos. Él dejó a un lado su gloria y su majestad. Él era Dios, pero las glorias de la forma de Dios lo abandonó por un tiempo. Aunque caminó entre los hombres en la pobreza, esparciendo sus bendiciones donde quiera que fuera, según su palabra, legiones de ángeles rodearían a su Redentor y le rendirían homenaje. Pero caminó por la tierra sin ser reconocido, sin ser confesado, con pocas excepciones por sus criaturas. La atmósfera estaba contaminada con pecado y maldiciones en lugar del himno de alabanza. Su suerte era la pobreza y la humillación. Cuando pasó de aquí para allá en su misión de misericordia para aliviar a los enfermos, para levantar a los deprimidos, escasamente habría una voz solitaria que lo llamara bendito, y los más grandes de la nación lo pasaron con desdén. Contrasta esto con las riquezas de la gloria, la riqueza de la alabanza que brota de las lenguas inmortales, los millones de voces ricas en el universo de Dios en himnos de adoración. Pero se humilló a sí mismo y tomó la mortalidad sobre él. Como miembro de la familia humana era mortal, pero como Dios, él era la fuente de la vida para el mundo. Él podría en su persona divina haber resistido los avances de la muerte y rehusarse a dominarlo, pero voluntariamente dio su vida para que así pudiera dar vida y sacar a luz la inmortalidad. Él llevó los pecados del mundo y soportó la pena que rodó como una montaña sobre su alma divina. Él entregó su vida como sacrificio para que el hombre no muriera eternamente. Él murió no por ser obligado a morir, sino por su propio libre albedrío. Esto fue humildad. Todo el tesoro del cielo se derramó en un solo regalo para salvar al hombre caído. Él trajo a su naturaleza humana todas las energías vivificantes que los seres humanos necesitarán y deben recibir. Maravillosa combinación de hombre y Dios. Podría haber ayudado a su naturaleza humana a resistir las incursiones de la enfermedad al derramar de su naturaleza divina vitalidad y vigor decreciente para el humano, pero se humilló a la naturaleza del hombre. Hizo esto para que se cumpliera la Escritura, y el Hijo de Dios entró en el plan, sabiendo todos los pasos en su humillación, que debía descender para expiar los pecados de un mundo condenado y quejumbroso. ¿Qué humildad fue esta? Sorprendió a los ángeles. La lengua nunca puede describirlo, la imaginación no puede asimilarlo. La palabra eterna consintió en hacerse carne. Dios se hizo hombre. Fue una humildad maravillosa. Pero dio un paso aún más bajo. El hombre debe humillarse a sí mismo como hombre para soportar el insulto, el reproche, las acusaciones vergonzosas y el abuso. Parecía no haber un lugar seguro para él en su propio territorio. Tuvo que huir de un lugar a otro por su vida. Fue traicionado por uno de sus discípulos, fue negado por uno de sus seguidores más celosos, fue burlado, fue coronado con una corona de espinas, fue azotado, se vio obligado a soportar la carga de la cruz. No era insensible a este desprecio e ignominia. Se sometió, pero se sintió la amargura como ningún otro ser podría sentirla. Era puro, santo y sin mancha, pero procesado como un criminal. El adorable Redentor dejó la exaltación más alta, paso a paso se humilló para morir. Pero qué muerte, fue la más vergonzosa, la más cruel, la muerte en la cruz como malhechor.
No murió como un héroe a los ojos del mundo, cargado de honores como hombres en la batalla. Murió como un criminal condenado, suspendido entre los cielos y la tierra. Murió una muerte penosa de una multitud despreciada, cargada de crimen y derrochadora. Todos los que me ven se ríen de mí, desdeños, estiran el labio, sacuden la cabeza. Fue contado con los transgresores, expiró en medio de la burla, y sus parientes, según la carne, lo repudiaron. Su madre contempló su humillación y se vio obligado a ver la espada perforar su corazón. Soportó la cruz, despreciaba la vergüenza. Lo hizo en pequeña cuenta en consideración de los resultados que estaba trabajando en nombre de no solo los habitantes de esta mota de un mundo, sino todo el universo, cada mundo que Dios había creado. Qué increíble la cita aquella, ¿no? Ahí el Espíritu Santo nos muestra a través del Espíritu de Profecía las grandes realidades de cómo Dios llega a ser un ser humano. Jesús, nuestro Salvador, hermanos, era el Dios fuerte, nuestro Creador, el dador de la vida, el eterno. Jehová se hizo hombre. Qué maravilloso. Saben ustedes que nosotros nos detenemos muy poco a contemplar estas grandes realidades. Debiéramos hacerlo mucho más seguido. Debiéramos recordar el pesebre más que tan solo el 25 de diciembre. Debiéramos muchas veces durante el año recordarnos del nacimiento, de la vida, de la muerte de nuestro Salvador. Diariamente, dice el Espíritu de Profecía, debiéramos contemplar el Calvario por lo menos 1 hora al día. Debiéramos fijar nuestros ojos en la crucifixión, en las últimas escenas de la vida de nuestro Señor. No existiría el orgullo si nosotros aprendiéramos a ver al humilde Jesús, que era el Dios eterno. ¿Se imaginan, hermanos, que el Dios eterno es tan humilde que Él está dispuesto a abandonarlo todo y llegar a ser un ser humano? Y entre los seres humanos, llegar a ser pobre, nacer en un pesebre, entre los animales, entre las moscas, los mosquitos o los zancudos, como les decimos en Chile. Vivir perseguido. La mamá de él y el papá eran seres humildes. El papá era carpintero por 30 años. Jesús trabajó como carpintero con sus propias manos. Tenía manos callosas, hombres fuertes, musculoso, porque él tenía que ir con el papá a buscar árboles a la montaña para cortarlos, traerlos a la casa, secarlos. Él sabía hacer muebles, sabía hacer cocinas, sabía hacer casas. Jesús era un carpintero. El Dios del cielo que podía crear con una palabra un universo, tuvo que llegar a trabajar con el martillo, el serrucho y el punzón para poder crear, hermanos. ¡Qué increíble! El Dios que podría haber dicho, bueno, si yo me hago ser humano, voy a ir a vivir entre los ricos. No, Él llegó a vivir de los pobres, el más pobre. Él dijo que no tenía dónde poner su cabeza. Nunca fue dueño de una casa, nunca fue dueño de un burrito. Lo que llevaba puesto era lo único lo que tenía. El Dios del cielo, el que era dueño de los universos, hermanos. Planetas, soles, lunas, estrellas, galaxias, todo le pertenece. Sin embargo, en este mundo vivió de los más pobres. ¿Por qué? Porque para poder salvar a la raza humana, el Señor tenía que identificarse con el más bajo. ¿Cómo se llama la palabra? Ando buscando una palabra en español que no llega, no importa, sigamos adelante, ya mira, llega. A veces se me olvida un poco el español. Entonces ahora ya hemos visto su naturaleza divina. Hay muchos otros versículos que nos hablan de la naturaleza divina de Cristo. Ahora quiero mirar su naturaleza humana. Cuando Jesús se hizo humano, ¿qué tipo de ser humano llegó a ser? Veamos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esto. Vengan al libro de Hebreos capítulo 2, porque han habido 2 tipos de seres humanos. ¿Sabían ustedes eso? Está el ser humano santo, el ser humano sin pecado, Adán y Eva antes que cayeran, y luego está el ser humano caído, pecaminoso, apartado de la justicia, que cayó de la gloria de Dios. Ser humano que se vuelve enemigo de Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2. Dice así,
desde el versículo 14 en adelante. Ya vimos que Juan capítulo 1, versículo 14 dice de que el verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Llegó a ser un ser humano. Y luego el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Así que llegó a ser un ser humano de carne y sangre. Jesús no era, han habido herejías, ya no se encuentran tanto estas herejías dentro del cristianismo, pero en los primeros 2-3 siglos del cristianismo, habían unas herejías que se concentraban tan solo en la divinidad de Dios y decían que Jesús era Dios y que parecía ser hombre. Y en el otro lado había otra herejía que decía, no, que Jesús era un hombre que tenía atributos divinos, pero no era Dios. Entonces esas dos herejías, al concentrarse, al exaltar una más que la otra, se vuelve herejía. Pero aquí la Biblia nos dice que llegó a ser un hombre de carne y de sangre, tal cual tú y yo. Y luego dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Así que Jesús llega a ser uno como nosotros y llega a ser un ser humano mortal. Se somete a las leyes que rigen al ser humano, y la mortalidad es parte de nuestra naturaleza o de nuestra realidad de pecado. Adán y Eva no morían. Ellos tan solo murieron luego de haber pecado. Así que Jesús toma la realidad del ser humano, no en la realidad de Adán y Eva antes de pecar. Él toma la realidad del ser humano después del pecado. Claro, si vino 4000 años después. Y luego dice el versículo 15, y librar todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo el apóstol aquí nos presenta de que Jesús tiene que tomar esta realidad para, uno, vencer a Satanás y, segundo, librarnos a nosotros? En otras palabras, si Jesús no hubiese llegado a ser un ser humano, nosotros no podríamos tener salvación. La única manera a través de la cual Jesús puede salvarnos, Dios puede salvarnos, es que Él llegue a ser un ser humano, se identifique con nosotros. Y la identificación es total, hay una identificación total entre Dios y el ser humano. Y luego dice el versículo 17 o 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿A quién vino a socorrer? A los descendientes de Abraham. Por lo tanto, él iba a llegar a ser como los descendientes de Abraham. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a nosotros, o semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que para que Jesús pudiera expiar los pecados del pueblo, Él tiene que tomar sobre sí al pueblo. Él tiene que hacerse como ellos. Él tiene que llegar a ser en todo como uno de nosotros. Y luego el versículo 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que Jesús fue tentado como un ser humano, tomó la naturaleza humana tal cual nosotros la poseemos, se hizo un ser humano mortal para confrontar la muerte y luego se hizo en todo semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque iba a llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Y dice la Biblia que el principio del sumo sacerdocio es que el sumo sacerdote debe ser tomado de entre sus hermanos. Es por eso que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote o los sacerdotes eran tomados de entre Israel para representar a Dios. ¿Y por qué eran tomados de entre Israel? Porque ellos iban a representar al pueblo ante Dios, pero al representarlo, ellos lo representaban no como uno que no entiende, sino que uno que sabe totalmente las debilidades, las flaquezas, los pecados del pueblo, porque ellos son parte del pueblo y lo representan ante Dios.
Ese era el principio del sumo sacerdocio, para que el sacerdote fuera compasivo, fuera tierno con el pecador. ¿Por qué? Porque lo iban a entender. Ellos debían identificarse con el pecador para representarlo ante Dios. Así el Dios del cielo, cuando creó el plan de la redención, no nos vino a salvar por proxy. No nos envió unos cohetitos de papel y unos panfletitos diciendo esta es la manera que tú tienes que ser salvo. No, el Dios del cielo se hizo un ser humano y nació entre nosotros adoptando nuestra propia naturaleza para entender lo que es un ser humano caído, hermanos, para comprender lo que es ser tentado, para saber lo que es vivir en un mundo lleno de pecado donde Satanás está constantemente dándote en la cabeza tratando de separarte de Dios. Dios vino a experimentar en sí mismo lo que significa ser un ser humano caído, hermanos. Y ahora nos representa ante el cielo como nuestro hermano. ¿No es maravilloso, hermanos? Tú y yo tenemos ante el trono de Dios, el que se sienta en la mano derecha del trono de Dios, el que gobierna el universo, es nuestro hermano. Es un ser humano que entiende 100% lo que tú pasas, lo que tú sufres, porque Él lo pasó, Él lo sufrió. Eso era una de las razones por la cual Él debía identificarse con la raza humana. En todo fue como nosotros. No tuvo ventaja alguna en cuanto al ser humano convertido. Vamos a otro versículo, Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8:23 es probablemente el versículo más confrontante en cuanto a la realidad de Jesús. Jesús vivió una vida, si tú has sido abusado, Jesús fue abusado. Si tú eres pobre, Jesús fue pobre. Si tú eres rechazado, Jesús fue rechazado. Si tú has perdido a tus padres y has quedado huérfano, Jesús perdió a su padre a temprana edad. Toda la realidad humana Jesús la pasó, hermanos, y Él entiende. Es un sumo sacerdote compasivo. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso el tener a un Salvador tan maravilloso como Cristo Jesús. Entonces dice Romanos 8:3, mire lo que dice aquí. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Salvar al pecador. La ley no nos puede salvar, no nos puede justificar, no nos puede perdonar. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, y miren la palabra, la frase ahora dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. ¿En la semejanza de quién vino Jesús? En la semejanza de carne de pecado. Así que Jesús no tomó sobre él una naturaleza pura, perfecta, sin tacha. Jesús tomó una naturaleza en semejanza de carne de pecado. En todo fue hecho como nosotros. Ahora, dentro del adventismo, no sé si tanto en Sudamérica, Centroamérica, este debate ha sido tan fuerte. Yo lo escuché por primera vez, me acuerdo, tenía mi mejor amigo en el liceo, un día habíamos salido, llegamos de vuelta a casa cuando vivía en Chile y él se había venido a quedar el fin de semana con nosotros y él me dice, Samuel, ¿has pensado alguna cosa? Yo le digo, ¿qué? ¿Era Jesús como Adán antes de caer o como Adán después de caer? Tú has escuchado ese debate, ¿no? Esos debates. Primera vez que yo lo escuché. Y yo me quedé pensando y le dije, no sé, le dije. Cuando llegué a Australia, en el mundo inglés, ese debate ha sido un debate muy, muy caliente, se podría decir así, por más de 50 años, 70 años ya. ¿Fue Jesús como Adán antes de caer o fue Jesús como Adán después de caer? En otras palabras, ¿tenía Jesús una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída o tenía Jesús una naturaleza santa sin tacha de imperfección o pecado?
Bueno, el apóstol aquí nos ha respondido eso. El apóstol Pablo dice que él vino en semejanza de carne, de pecado. Él no vino en semejanza de carne santa. Adán y Eva tenían una carne santa. Nosotros tenemos carne de pecado. Jesús vino a salvar a una raza humana caída, por lo tanto, él toma una naturaleza caída. Déjenme leerles un par de citas bíblicas, pero lo vamos a balancear. Toda verdad tiene dos polos, por lo menos, ¿cierto? Lo vamos a balancear, pero quiero que entiendan que el cuerpo de Jesús, su naturaleza no era una naturaleza perfecta. Jesús no medía 4,5 metros como Adán. Jesús no tenía los poderes mentales de Adán, no tenía el poder físico de Adán, Adán no tenía los poderes morales de Adán. Miren lo que la hermana de Guay. Voy a volver a compartir mi pantalla, ¿ya? Para que leamos algunas citas del espíritu de profecía. Aquí estamos. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿No? ¿Ven ven la pantalla? Sí. Ya, gracias. Así me gusta que respondan, porque se quedan callados, no sé. En inglés Esas- está en inglés. Ah. Aquí está en español, no se asusten. Dice así: cuando Adán fue acechado por el tentador en el Edén, estaba sin la mancha del pecado. Estaba en la fuerza de su perfección ante Dios. Todos los órganos y facultades de su ser estaban igualmente desarrollados y armoniosamente equilibrados. Cristo en el desierto de la tentación estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que no pudo soportar. Aquí Cristo venció en nombre del pecador 4,000 años después de que Adán le dio la espalda a la luz de su hogar. Separada de la presencia de Dios, miren ahora esta cita, separada de la presencia de Dios, la familia humana había estado partiendo de cada generación sucesiva, más lejos de la pureza, sabiduría y conocimiento originales que Adán poseía en el Edén. Cristo llevó los pecados y enfermedades de la raza tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. En nombre de la raza, con las debilidades del hombre caído sobre él, debía soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos con los cuales el hombre sería atacado. ¿En qué contraste está el segundo Adán cuando entró en el desierto sombrío para hacer frente a Satanás con una sola mano? Desde la caída, la raza había disminuido, y miren ahora, tamaño y fuerza física, y se había hundido en la escala de valor moral hasta el periodo de la venida de Cristo a la tierra. Y para elevar al hombre caído, Cristo debe alcanzarlo donde estaba. Tomó la naturaleza humana y soportó las enfermedades y la degeneración de la raza. El que no conoció pecado se convirtió en pecado por nosotros. Se humilló ante el... Ay, aquí esta se me olvidó traducirla. Se humilló ante las más profundas dolor humano. Profundidades. Para que así él esté calificado de alcanzar al hombre y levantarlo desde la degeneración en la cual el pecado lo había hundido. Así que claramente, hermanos, vemos de que la Biblia y el Espíritu Profecía nos muestran en una parte de esta verdad de que Jesús recibió sobre él una naturaleza caída, y mucho más aún, mucho peor. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Como toda verdad, esta verdad de la naturaleza humana de Jesús tiene dos aspectos, dos polos. Yo les estoy presentando el primer polo. No hagan conclusiones todavía, quiero que escuchen clarito que en un aspecto de la naturaleza humana de Jesús, Él era como nosotros, caído, tomó una naturaleza débil, tomó una naturaleza que era degradada, hermanos.
Y luego dice así el capítulo 5, versículo 21, en la cruz, mire lo que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este versículo lo vamos a estudiar muchas veces, pero quiero que se den cuenta que dice que el que no conoció pecado fue hecho pecado. Esta es la realidad de la cruz, hermanos. Cuando Cristo Jesús llega a ser nuestro sustituto y toma tu lugar para morir por ti, Cristo Jesús llegó a ser pecado. En su nacimiento, Él toma una naturaleza caída, una naturaleza con degeneración, una naturaleza que ha sido depravada por el pecado, por 4000 años de pecado. A eso llamamos la naturaleza caída. Jesús la toma tal cual. No es la naturaleza de Adán, es la naturaleza del hombre, tal cual, 4000 años después. Es la naturaleza humana pasada por María. María no era inmaculada, hermanas. Eso es una herejía católica. María era un ser humano con imperfecciones, con debilidades, con tendencias. Y María necesitaba un Salvador. Por eso ella llama a Jesús su Salvador o a Dios su Salvador. Esa falsedad de la Inmaculada Concepción no es verdad. La Biblia nos muestra y el Espíritu de Profecía nos muestra que Jesús hereda una humanidad caída y degradada por 4000 años. Pero ahora yo tengo que presentarles el otro lado de la moneda. Y en el Calvario, ¿Jesús fue hasta dónde? Jesús en el Calvario se hizo pecado. El Padre lo hace pecado, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Calvario, queridos hermanos, nuestro amado Salvador llegó a ser lo peor de la raza humana. El ladrón, la prostituta, el homosexual, Hitler, lo peor de la raza humana. Jesús recibió el pecado tuyo y mío. Así que Él llegó a ser lo más malo, lo más terrible de la raza humana. Cristo Jesús llegó a ser. Eso es lo que la Biblia enseña. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que tú y yo podamos llegar a ser su justicia. Esa es la base, ese es el fundamento de la justicia por la fe. Ahora déjenme presentarles el otro aspecto de la naturaleza de Jesús. Tristemente en la iglesia adventista nos hemos peleado por estos dos polos. Los conservadores han tomado el polo que yo recién les presenté. Jesús era caído, tenía tendencia a ser igual a nosotros, por lo tanto nosotros podemos llegar a ser igual a Él. Usan la humanidad de Cristo caída, la usan como un tecle para ayudar al que se justifica a sí mismo, el que confía en sus propias obras con la esperanza de llegar a ser como Jesús. Si Jesús pudo hacerlo, yo puedo hacerlo. Porque miren, Él era igual que yo. El liberal, en el otro lado, toma las otras citas del Espíritu de Profecía y las otras versículos de la Biblia para tratar de mostrar que no, Jesús no era como yo, por lo tanto yo voy a seguir pecando hasta que Cristo venga, dice. Miren lo que dice la Biblia. 2 Corintios 5:21, nuevamente. La primera frase dice, al que no conoció pecado. ¿Se fijan? ¿Se fijan la paradoja? Toma una naturaleza caída, degenerada por el pecado por 4000 años. Y sin embargo, Él no conoce pecado. Aquí se encuentran los dos polos que nos hemos peleado por tanto tiempo, son parte de una verdad. La naturaleza de Cristo. Él sí tenía una naturaleza degradada, pero Él no conoció pecado. Vamos a ver otro versículo, Hebreos 7. Hebreos 7, 26 al 28. Hebreos 7, 26 al 28.
aquí presentándonos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el apóstol se ahora muestra el otro lado de la moneda. La naturaleza de Jesús es la moneda, tiene dos caras. ¿Cuáles son las caras? La naturaleza caída y su pureza. Dice el capítulo 7, versículo 27, dice que no tiene necesidad cada día como... No, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y mire ahora las palabras que se usan para describir a Jesús. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Parece una contradicción. ¿Cómo puede ser de que Jesús tenga una naturaleza caída como la nuestra y sin embargo sea santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, que no conoció pecado? Así que podemos concluir libremente por lo que la Biblia nos dice, que Jesús tenía la naturaleza del hombre caído, pero la pureza de Adán antes de caer. La naturaleza del hombre caído, pero la pureza de Adán antes de caer. Y por eso la Biblia nos dice en el capítulo 4, en el versículo 14 en adelante, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y luego dice, pero sin pecado. Ahí se encuentran los dos polos de la verdad. ¿Se fijan? Él puede ser tentado según nuestra semejanza porque lleva nuestra naturaleza, pero es sin pecado. Jesús por ningún momento deseó el pecar, no tuvo tendencia al pecado, deseo al pecado. Nunca le cedió a Satanás ni al pecado ni un paso de pulga. Ni un milímetro Jesús se movió de su santidad hacia el pecado, a pesar de que llevaba una naturaleza como la nuestra. Misterio de misterios. Pero ahí se encuentra el secreto para nuestra regeneración, para nuestra santificación. ¿Qué hora es? Uy, ya son las 10 ya. ¿Cómo pasa la hora? Les voy a mostrar una cita que la hermana de White presenta el otro lado de la moneda. Porque para ser verdad, toda verdad debe ser presentada con sus dos aspectos. Y aquí la hermana de White le está escribiendo a un pastor que él predicaba de que Jesús era como nosotros y que tenía las mismas tendencias y propensiones al pecado que nosotros tenemos. Mire lo que ella le dijo. Perdón, no lo tengo aquí todavía puesto. Dice, tenga cuidado, extremadamente cuidadoso en cuanto a cómo se detiene la naturaleza humana de Cristo. No lo pongas ante la gente como un hombre con propensiones al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado un ser puro, sin pecado, sin una mancha del pecado sobre él. Él estaba a imagen de Dios. Podía caer y cayó por transgredir. Debido al pecado, su posteridad nació con propensiones inherentes a la desobediencia, pero Jesucristo fue el unigénito Hijo de Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos como la naturaleza humana es tentada. Él pudo haber caído al pecado, pudo haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión maligna. Fue asaltado con tentaciones en el desierto como Adán fue asaltado con tentaciones en el Edén. Estas palabras no se refieren a ningún ser humano, excepto al Hijo de Dios infinito. Nunca, de ninguna manera, deje la más mínima impresión en las mentes humanas de que una mancha o inclinación hacia la corrupción recayó sobre Cristo, o que Él de alguna manera cedió a la corrupción. Fue tentado en todos los puntos como el hombre es tentado, pero se le llama esa cosa santa. Es un misterio que se deja sin explicación a los mortales.
que Cristo podría ser tentado en todos los puntos como somos y aún así estar sin pecado. La encarnación de Cristo siempre ha sido y seguirá siendo un misterio. Lo que se revela es para nosotros y para nuestros hijos, pero que cada ser humano sea advertido desde la base de hacer a Cristo completamente humano, tal como nosotros, porque no puede ser. El momento exacto en que la humanidad, y luego ella dice, habla de otras cosas ahí que son importantes, pero que no van de acuerdo al tema. Entonces, hermanos, es importante nosotros entender estos dos aspectos nuevamente de la verdad y poner los puntos. Cristo Jesús recibe una naturaleza caída con todas sus debilidades y deficiencias. En la cruz les imputado el pecado y Jesús llega a ser pecado y sin embargo en esa situación ni siquiera por un momento, por un segundo, por un instante, Jesús contempló el pecado, deseó el pecar o siguió el camino del pecado. Nunca. ¿Por qué? Porque Él es puro, santo, es inmaculado. Jesús es completamente puro, hermanos. Nunca cedió a la tentación. Así que aquí tenemos a nuestro Jesús, Dios y hombre. Caído y sin embargo completamente puro. ¿Saben ustedes que en Jesús se creó un nuevo ser humano? Un nuevo ser humano. El ser Jesús, el humano Jesús, es un nuevo tipo de ser humano. El apóstol Pablo nos habla de él aquí en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y lo leemos del versículo 20 en adelante. Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Nosotros, la naturaleza humana sola, que es rebelde, en enemistad, que no puede obedecer, que no ama los mandamientos de Dios. Dice que está viciada conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que el nuevo hombre fue creado. ¿En quién fue creado? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Bueno, la primera creación fue creada Adán, un ser humano totalmente perfecto, santo y puro. Pero esa naturaleza humana cayó. Esa naturaleza humana se corrompió y se volvió enemiga contra Dios. Jesús viene, porque Él viene a redimir la raza humana, ¿y qué es lo que hace? Él crea en Él un nuevo ser humano, que es un ser humano que tiene una naturaleza caída, pero que está unida a la divinidad. En Jesús existe un nuevo hombre, el ser humano caído, que ha sido unido a la divinidad. En Cristo Jesús existía el hombre y Dios. Así que cuando Jesús nació, Él no nació en rebeldía. Su naturaleza humana no estaba en rebeldía como la nuestra cuando tú y yo nacemos. Cuando el ser humano natural nace, ya trae en sí una rebeldía contra Dios. Es natural para nosotros rebelarnos, desobedecer, caer, amar el pecado. No para Jesús. Porque Jesús, su humanidad no fue nacida en rebelión, su naturaleza humana estaba unida a la divinidad. Y desde el momento de su gestación en el vientre de María, se los muestro, vamos al libro de Lucas. El momento que él es gestado en el vientre de María, Jesús está lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 2. No, capítulo 1, perdón. Y lo vamos a tomar desde el versículo 26. Dice,
al sexto mes el ángel Gabriel, Lucas 1:26 en adelante, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo es esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. ¿Se fijan ahí? Que desde el vientre de María, desde el mismo momento de la gestación, Jesús es la unión de las dos naturalezas y Él está lleno del Espíritu Santo. Así que si fuéramos a pelearnos entre si Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de caer o la naturaleza de Adán después de caer, ninguna. Jesús tenía la naturaleza de Adán después de ser convertido. Jesús nace en un estado de conversión. Su naturaleza humana caída, unida a la divinidad. Y dice la Biblia, hermanos, el apóstol Pedro dice que a través de las promesas de Dios nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, tú y yo no somos Dios. Jesús era Dios, pero tú y yo no somos Dios. Pero a través del plan de la redención, cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y en la presencia del Espíritu Santo viene Cristo Jesús. Y ellos hacen su morada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen su morada en el cuerpo humano que es un templo. Y así, hermanos, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y nuestra naturaleza caída, que se somete a Dios, es ahora inhabitada por Dios. Y la unión llega a tomarse la misma unión que existía en Cristo Jesús. Y en la unión de Cristo Jesús, hermanos, la naturaleza humana está sometida al control del Espíritu Santo. El Señor Jesús dice: yo no hablo nada por mí mismo. Todo lo que yo hago son las obras del Padre. Mi Padre me ha dado un mandamiento y lo que Él me ha dicho, eso es lo que hago. Jesús estaba totalmente muerto a sí mismo, muerto a su naturaleza humana y muerto a su naturaleza divina. Él no dependía del hecho de que era Dios y no dependía en sí mismo como ser humano. Él dependía en su Padre y en el Espíritu Santo. Él era lleno de la divinidad de su Padre y del Espíritu Santo, hermanos. Y eso era lo que lo guiaba y eso fue el secreto de su victoria. Así que ahí nos encontramos el secreto para la victoria del creyente, hermanos. Dios no espera que tú venzas en tus propias fuerzas y que trates duro para poder llegar a ser un buen cristiano. Lo que Dios espera es que te sometas a Cristo Jesús. Y que mueras, que tu naturaleza humana muera, sea crucificada con Cristo. Y que ahora sea Cristo el que viva en ti. Y que a través de su poder, de su vida, tú tengas la misma victoria que tuvo Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que la esperanza de vida eterna es Cristo en vosotros. Y Cristo Jesús creó esa realidad al unir la naturaleza caída con la divinidad. Creó a un ser caído, pero santo,
puro, perfecto, que nunca cometió un pecado. Y Dios desea que nosotros entremos en esa experiencia de Cristo a través de la justificación por la fe. Ahora quiero que piensen en otra cosita, hermanos. Satanás, a través del pecado, separó a la raza humana. Y su deseo era que esta separación fuera eterna. En Cristo Jesús, Dios unió a la raza humana consigo mismo para siempre. En Cristo se encuentra Dios y el hombre unidos que no se pueden separar. No hay separación. La única manera que Dios te separe a ti mismo es que tú escojas el perderte y escojas no hacerte de la salvación que Él te está ofreciendo. Pero ya estás unido a Cristo Jesús. Cuando Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana, Él tomó sobre sí toda la raza humana sobre sí, queridos hermanos. Así que aquella división que Satanás trató de llevar a cabo a través del pecado, Dios la ha vuelto, y a través de la gracia, ahora el ser humano está perfectamente unido a Dios. Y hermanos míos, el que se sienta en el trono del universo es un ser humano. El que está en la mano derecha de Dios es un ser humano. El que nos representa ante el Padre, el que habla en nuestro favor, es un ser humano, hermanos. ¿Entienden aquello? Tenemos amigos en la corte. El cielo está en nuestro favor. El cielo no es nuestro enemigo. El creador, el rey del universo, el dador de la vida, es nuestro hermano. Es nuestro hermano mayor, así lo llama la Biblia. Mire, vengan al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Es por eso que él deseaba llegar a ser un ser humano, porque a través de la encarnación de su vida iba a unir a la raza humana con Dios para siempre. Hebreos capítulo 2 dice así, desde el versículo 10, dice: porque convenía a aquel por cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ese es Jesús. Porque el que santifique los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El segundo Adán. En Adán, la raza humana cayó. En Jesús, la raza humana ha tenido victoria, hermanos. Esa victoria se nos imputa a todos, pero nosotros debemos entrar en esa relación, en esa realidad por fe. Si la rechazas, vas a ser perdido y no hay nada que Dios pueda hacer para salvarte. Ya lo ha hecho todo. Y ahora Él vive momento a momento en la vida, para que no pase lo que pases. Siempre tienes uno que te entiende y que está del lado tuyo, que lo ha invertido todo para tu salvación. Su nombre es Cristo Jesús. Hermanos, tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador. Dios no espera que tú te la ganes. Dios espera que tú te aferres a tu Salvador. Y en el Salvador, en tu hermano, te es otorgado todo lo que de otra manera nunca podrías obtener. Cristo Jesús es tu esperanza. Él es tu salvación. Él es tu vida. Él es tu todo. Amén. Y para rescatarte, vino a la profundidad del pecado y allá se metió en el mismo barro y fue hecho pecado. Y de ahí derrotó a la muerte de adentro, destruyó el reino del enemigo y consigo levantó a la raza humana a la misma presencia
de Dios. Tú y yo, dice el apóstol Pablo. Les muestro este versículo y con esto terminamos. Efesios capítulo 4, lo vamos a volver a ver en la próxima semana. Efesios capítulo 2, el versículo 5. Versículo 4 en adelante dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A dónde estás tú en este momento en Cristo Jesús? Ya estás en lugares celestiales, sentado a la diestra del Padre en los cielos. Es por eso que es por fe. Nosotros debemos aferrarnos a estas promesas, a estas realidades que Jesús ha creado. Debemos aferrarnos y hacerlas nuestras. Y decirle al Señor, sí Señor, yo lo creo y lo acepto. Jesús es mi Salvador, Él ha tomado mi naturaleza, Él ha derrotado mis pecados, los ha llevado a la cruz, los ha pagado por Él, Él ha obtenido mi victoria. Y ahora Él me ha llevado con Él al cielo. Y en Él yo me encuentro sentado a tu diestra. Ahí se encuentra la seguridad de nuestra salvación. La seguridad de tu salvación no está basada en lo que tú puedes ofrecerle a Dios. La seguridad de tu salvación se encuentra en lo que Dios te ofrece a ti, hermanos. Y en Cristo Jesús, Dios te lo ofrece todo. Amén. Amén. Padre eterno, te agradecemos por darnos a Jesús. Cuando contemplamos estas realidades maravillosas, nuestra mente, Señor, conoce sus límites. Hay cosas que no podemos comprender, Señor, van más allá de nuestro entendimiento. Y sin embargo, Señor, las aceptamos por fe porque están escritas en tu palabra. Y Señor, te agradecemos por darnos un Salvador. Tenemos un Salvador, alguien, Señor, que se identificó con nosotros. Uno que ahora se sienta a tu diestra, que comparte el trono del universo, nuestro Creador, el dador de la vida, el Dios eterno. Y sin embargo, Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro Hijo, uno con nosotros. Él sabe lo que es ser pobre, Él sabe lo que es llorar, Él sabe lo que es ser tentado, lo que es pasar hambre, lo que es ser rechazado, lo que es ser abusado. Él sabe en carne propia lo que significa ser un ser humano y vivir bajo el reino del enemigo. Pero Señor, Él también sabe lo que es ser santo, lo que es ser puro, lo que es tener victoria, lo que es derrotar a Satanás. Y Él lo hizo por nosotros, Padre, para que así nosotros en Cristo también obtengamos esa misma victoria. Amén. Y más aún, Señor, en este momento nos sentamos, estamos junto a ti, sentados a tu diestra en Cristo. No lo merecemos, pero lo aceptamos por fe. Y entramos en esa experiencia y nos regocijamos. Ahora, Señor, te podemos llamar papito. Podemos hablar contigo como nuestro mejor amigo. Amén. Podemos, Señor, establecer una relación tan maravillosa y una relación que durará por la eternidad. Danos fe, Señor. Danos fe para entrar en estas realidades ahora, para regocijarnos en nuestra salvación ahora, para regocijarnos en Jesús ahora, Señor, y tener una experiencia totalmente distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.